Buenos días, hermanos. Es un placer para mí poder compartir con ustedes en esta mañana. Y es un anhelo también poder estar no solamente compartiendo con ustedes a través de este medio, sino estar con ustedes. Lo que me propongo en esta mañana compartir con ustedes es un anhelo de la iglesia. Y me propongo el hecho de que, ¿por qué tenemos que volver a la iglesia? Quiero agradecer al equipo de comunicaciones de la iglesia UNACH porque me han retroalimentado. Ustedes saben que comenzamos estas transmisiones online, estos cultos, y a partir del segundo culto yo noté que había algunos chats donde preguntaban, ¿cuándo van a volver a la iglesia? ¿Cuándo van a abrir la iglesia? Y gracias porque el equipo de comunicaciones siempre le contestaba, muy pronto vamos a volver. Y han pasado 6 meses y no hemos vuelto. Yo creo que es un anhelo de cada uno de nosotros. El salmista, si ustedes recuerdan allí en el Salmo 122:1, el salmista dice, yo me alegré. ¿Con quiénes? Con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y yo creo que ese es un anhelo para cada uno de nosotros. Quiero invitarle para que abramos nuestras Biblias, allí donde están, en el libro de Hechos. Allí hay un relato muy conocido para nosotros, pero que quiero compartirlo con ustedes porque encuentro algo muy relevante en ese relato. En el capítulo 3 del libro de Hechos, versículo 5 al 8. Si me acompañan a leerlo, ustedes saben en la historia cuando Pedro y Juan iban al templo, ¿cierto? La Hermosa, a orar, y estaba aquel hombre que tenía una limitación física y tenía mucho tiempo de estar ahí, con una necesidad muy grande. Y ustedes saben que durante ese tiempo mucha gente había pasado, a lo mejor le habían dado moneda, algunos le habían dado alguna palabra de aliento, algunos otros, ¿cierto?, le habían dado una palmadita. Sin embargo, él estaba allí. Pero el relato dice, versículo 5 en adelante, dice, entonces él miró atento, esperando recibir algo. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies. Y quiero hacer énfasis en el versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo. Y la última parte, hermanos, dice, andando, saltando y alabando a Dios. ¿Cuánto tiempo tenía este paralítico de estar allí? Y había pasado mucha gente, sin embargo no entendían que lo que él necesitaba era alguien que lo introdujera en la casa de Dios. Y entendió que posiblemente en el templo había algunos problemas, pero también recordó y entendió que afuera estaba peor. Ustedes recuerdan también allí en Salmo 84:10, donde el salmista dice, porque es mejor estar un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Y ustedes saben también, los evangelios relatan allí Lucas, capítulo 4, versículo 16. Recuerdan ustedes perfectamente cuando Jesús tenía la costumbre de ir al templo, era parte de su diario vivir, era parte de su estilo de vida. Por lo tanto, hermanos, es interesante el hecho de saber que la casa de Dios es sumamente importante. Yo quiero compartir con ustedes una medición que hizo la Universidad de Duke. La Universidad de Duke hizo un estudio para ver no creencia, sino para demostrar los efectos que tenía la religiosidad
en la vida de los seres humanos. Y puso variables, no variables de creencia, sino variables objetivas. Y dentro de esas variables, yo quiero mostrarle allí, ustedes están viendo esa diapositiva allí, donde esas variables tienen gran trascendencia. Y fíjense ustedes que tiene que ver con variables, con la vida personal, pero también con la vida colectiva de la Iglesia. Y esta medición se hizo en la religión judío-cristiana. Por eso ustedes ven allí que está, cierto, la Biblia. Y el estudio dice que las variables son, primero, la persona tiene que asistir a la iglesia. 2, oración personal. 3, estudio de la Biblia. Y si ustedes ven allí el cuarto punto, participación de una congregación. Y además dice, recurre a asesor espiritual durante la enfermedad y oración intercesora. Esto lo traje para ver la importancia que tiene lo que tú haces o lo que no haces. Porque esta gráfica nos está demostrando a nosotros los factores determinantes de la salud o también de la enfermedad. Porque dependiendo de lo que tú hagas, de tu estilo de vida, los resultados van a ser positivos o negativos. Pero lo que quiero resaltar acá es lo siguiente, que nosotros tenemos factores que son hereditarios. Y ahí esta gráfica, porque algunos autores le dan diferentes valores, pero casi es lo mismo. La diferencia es muy poca. Los factores genéticos tienen que ver con un 30%. Si nosotros miramos allí también los factores ambientales, socioculturales, allí le dan un 15%, el medio ambiente le dan 5%, y fíjense ustedes que los cuidados de la salud solamente determinan un 10%. Pero si ustedes ven allí, donde está el color azul, que está representando, ¿cierto?, los estilos de vida, representan el 40% de los estilos de vida. Por lo tanto, ¿qué quiero destacar con esto? Que el hecho no es un concepto que tú digas simplemente yo estoy afiliado a una religión, yo estoy en el libro del registro tal vez de la iglesia, sino tiene que ver con tu estilo de vida, con lo que tú haces. ¿Y qué relación tiene eso con nuestra iglesia adventista? Yo voy a pedir que observemos la siguiente gráfica que está allí, como dentro de esos indicadores que hizo la Universidad de Duke, fíjense ustedes que la iglesia adventista está bastante cerca, porque tiene algunos indicadores que están remarcando allí. Y si ustedes ven, la iglesia adventista tiene asistencia a la iglesia por lo menos 2 veces por semana. Y esto depende también de los campos, porque ustedes saben que hay campos, divisiones o asociaciones que tienen a veces hasta 3 cultos. Por lo menos algunas divisiones hacen culto los días sábados, que es transversal para todas las iglesias adventistas, pero también tienen un culto los miércoles, que se llama culto de oración y testimonio. Otras iglesias, ¿cierto?, también tienen culto los sábados y también tienen los domingos, y se llaman culto de evangelismo. Y en el caso nuestro, aquí en la iglesia UNACH, ustedes saben que también tenemos culto los sábados, los miércoles y los viernes también culto de consagración. Entonces, estamos bien ahí. Oración personal también, lectura de la Biblia también, pero fíjense que ahí está el otro indicador que hizo la Universidad de Duke, además de asistir a la iglesia, integrado a la congregación. Recurre a la asistencia espiritual del pastor y hermanos, practica la oración intercesora, tiene un estilo de vida saludable, nuevo nacimiento en Jesús, redimido por la fe y esperanza en la segunda venida. Entonces, dentro de las actividades de nuestra iglesia, estamos bien con esos indicadores. Por lo tanto, es interesante esto, hermanos. Y yo quiero quizás hacer un poquito de nostalgia con los hermanos que nacimos en la iglesia. Ustedes recuerdan, ¿cierto?, que dentro de la programación de la iglesia, un 13º sábado. ¿Quién nos recuerda un 13º sábado?
Era una fiesta en la iglesia, ¿cierto? La participación de los niños, de todos los departamentos de los niños. ¿Quién nos recuerda tal vez a nuestros padres, ¿cierto? A algún familiar mayor participando, ¿cierto? Del fondo de inversión, poniendo lo primero, ¿cierto? De sus cosechas, de las acciones que hacía para hacer ese pacto con Dios. Por lo tanto, ¿por qué quiero traer a colación esto, hermanos? Porque cerrar una iglesia adventista tenía que ser algo muy relevante. Nosotros sabemos que en esta iglesia, cuando había un programa, una actividad externa, y por X o Y razón se tomaba la determinación de cerrar la iglesia, siempre se dejaba la iglesia abierta, porque tiene la trascendencia de venir a su iglesia. Y en el caso mío, personal, y disculpen que estoy haciendo una alusión personal, para mí el hecho de un sábado no venir a la iglesia simplemente sería que yo estuviera limitado físicamente para no venir, porque es parte de mi estilo de vida, es parte de mi cultura. Por lo tanto, hermanos, tú puedes estudiar tu Biblia y es un deber, tú puedes orar en forma personal y es un deber, pero la dimensión social, la dimensión de reunirte con sus hermanos, eso no lo cambia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos sociables por naturaleza. Y tú sabes algunas ilustraciones que se podían hacer con respecto a esto. Por ejemplo, podíamos acudir al caso de la fogata. Cuando tú haces una fogata, ¿cierto? Y allí pones la leña, mientras la leña está unida, la llama está encendida. Pero a medida que la leña se va consumiendo, ¿qué va pasando? Se va acabando la llama. Y se acaba la llama. Y la leña se consume y queda la ceniza. ¿Cierto? Quedan las brasas, luego queda la ceniza. Y la ceniza, después de un tiempo, pasa. Un aguacero, ¿cierto? Pasa el tiempo y la vez tú pasas por ahí y no queda absolutamente nada. Por lo tanto, el apóstol Pablo, recuerde que decía allí en los Hebreos, no dejando la congregación como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre. Y quiero referirme a algo, hermanos. Recuerden que yo les había dicho a ustedes que el cojo, aquel lisiado que entró a la iglesia, se dio cuenta que en el templo había un problema, pero también se dio cuenta que afuera estaba peor. Yo voy a permitirle ahora compartir con ustedes una pequeña anécdota o un relato que hiciéramos allí en la clase número 5 de nuestra iglesia, el hermano Ignacio, y hablé con él, le pedí permiso, la autoría para contar esto, porque fue él quien lo refirió. Y contaba él que en un invierno muy crudo, los puercoespín, de que ustedes los conocen, esos animales que tienen muchas espinas, morían mucho. Y la gente comenzó a observar que por las bajas temperaturas los puercoespines morían. Pero se dieron cuenta también que unos de ellos persistían. Y comenzaron a observarlo y se dieron cuenta que los que sobrevivían, los que persistían, eran los que estaban juntos. Por lo tanto, ellos entendieron que si se separaban, podían morir. Pero también se dieron cuenta que en el momento cuando ellos se juntaban, se pinchaban, porque tienen espinas. Y entre más cerca estaban, se pinchaban más. Pero ¿saben qué, hermanos? También se dieron cuenta que si ellos se separaban y ellos no se adaptaban a esos pinchazos, era peor. ¿Por qué iban a qué? Porque iban a morir. Yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que la iglesia es un hospital de enfermos. Y todos nosotros sabemos que estamos enfermos, así la Biblia lo dice. Estamos enfermos ¿por qué? Por las consecuencias del pecado. Pero fíjense ustedes que a los hospitales, no todos los pacientes, ¿cierto?, que van a los hospitales tienen la misma enfermedad.
ni tampoco todos los pacientes que van al hospital se le da el mismo tratamiento. Los tratamientos no son transversales para todos, ni las enfermedades son transversales para todos. Cada quien tiene su propia enfermedad. Y a lo mejor un medicamento para uno no es el mismo medicamento para el otro. Entonces, hermanos, yo quiero invitarte a reflexionar a ti en esta mañana. Y quiero que nos preguntemos, y quiero que te preguntes, ¿para qué volver a la iglesia? ¿Cuáles son algunos objetivos que te ofrece la iglesia? Bueno, algunos vienen a escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Otros vienen a escuchar los cantos que son muy lindos, ¿cierto? Otros vienen a confraternizar porque también es importante. O a suplir alguna necesidad o a buscar una respuesta que tú tengas. A eso venimos a la iglesia y tal vez otros objetivos que tú tengas. Pero yo quiero preguntarte, hermanos, en esta mañana, ¿para qué tú quieres volver a la iglesia? ¿Para qué? Y quiero hacerte aún otra pregunta. ¿Qué hacías tú cuando venías aquí a la iglesia? Ustedes me están mirando ahorita y están mirando cómo están las bancas vacías. Esta es una nostalgia para mí, ¿cierto? Pero pregúntate, ¿qué hacías tú cuando venías a la iglesia? Y otra pregunta aún más. ¿Te gustaría que abrieran la iglesia? Y lo que te quería preguntar es, ¿te gustaría volver a la iglesia para seguir haciendo lo que siempre hacías? Y yo no estoy tratando de decidir lo que tú haces, sino simplemente que te pregunte, ¿qué hacías tú cuando venías a la iglesia? ¿Qué te impulsaba a venir a la iglesia? Por lo tanto, te pregunto nuevamente, ¿te gustaría volver a la iglesia para seguir haciendo lo que hacías cuando estabas en la iglesia? Hoy en día hay una palabra que está muy de moda, que es redefinir. ¿Por qué? Porque esta pandemia ha cambiado. Ha cambiado nuestra manera de actuar. Hemos tenido que redefinir algunas cosas que queríamos hacer y no las podemos hacer. Hay que redefinirse, hermano. Por lo tanto, yo quiero invitarte en esta mañana a que nosotros nos unamos y nos unamos a todos aquellos hermanos que quieren y que dicen, yo quiero, ¿cierto? Y me alegro con aquellos que dicen, a la casa de Jehová iremos. Yo quiero, hermanos, que oremos para que nos unamos con todos aquellos departamentos de la iglesia que nosotros vemos, que hacen programas, que están deseosos que la iglesia se reabra para venir. Yo quiero que nosotros nos unamos a ese grupo de hermanos. Yo quiero, hermanos, que oremos también juntamente con todas aquellas familias que ustedes conocen que están ansiosas de volver a su amada iglesia. Quiero que oremos por eso. Y quiero terminar solamente mencionándote algo que leí en una calcomanía. Y esta calcomanía más o menos tenía la siguiente ilustración. Había un hombre que estaba metido en una olla grande y estaba levantando la tapa queriendo salir. Y otro pasaba por ahí y lo miró. Y el que estaba adentro le dijo, yo estoy en la olla, ayúdame a salir. Y el que estaba afuera le dijo, no te salgas porque afuera está peor. Hermanos, ¿recuerdan esta anécdota del puercoespín? Es verdad que en la iglesia no nos van a pinchar con una aguja o con una espina como el puercoespín. Tal vez necesitan pinchazos de otra manera. Pero recuerda, si en la iglesia hay pinchacitos, afuera hay mucho más. Por lo tanto, hermanos, oremos para que esta pandemia pase. Oremos para que muy pronto, paulatinamente, hermanos, vengamos a este lugar, que es
donde tenemos el encuentro con nuestro Padre Celestial. Oremos por eso, hermanos, por esta familia, para que cada ministerio se integre nuevamente, para que esta iglesia pueda seguir adelante y se prepare para el objetivo que tenemos es encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Oramos. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Señor y Padre nuestro, te agradecemos porque tú eres un Dios grande, misericordioso. Te agradecemos también, oh Señor, porque has dejado tu iglesia, no solamente, oh Señor, para que sea un templo bonito, sino para que tengamos un encuentro contigo. Ese anhelo que tenemos, oh Señor, de alegrarnos porque sabemos que en la iglesia, Señor, no solamente participamos como hermanos, sino que es parte de la esencia y de lo que nosotros debemos prepararnos para entrar en el reino de los cielos. Te pido una bendición muy especial, Señor, por esta iglesia, por el pastor, por cada ministerio, Señor, y permite que sigamos orando, Señor, para que muy pronto tengamos ese privilegio, esa felicidad de estar juntos. Y así juntos, Señor, podamos prepararnos para encontrarnos contigo cuando vengas en el reino de los cielos. Gracias por este privilegio, Señor, y gracias porque siempre estarás con nosotros. Te lo suplicamos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.